Buenos días, tardes o noches y sean bienvenidos a la sección completamente nueva y renovada de IHG News o Indie Horror Game News, la única sección en toda la comunidad hispana donde analizamos, comentamos y reportamos sobre noticias del mundo del indie horror. En este video vamos a ver todas las noticias más importantes de esta semana. A continuación verán la organización de cada sección de IHG News y los timestamps podrán encontrarlos en la barra de tiempo del video abajo o en la descripción. Como es costumbre, comenzamos esta edición hablando de Poppy Playtime y Project Playtime. Comenzamos hablando de Project Playtime, y es que señores y señoras, finalmente ya tenemos una fecha para el estreno de la segunda fase de Project Playtime. Y es que finalmente, y gracias al nuevo teaser, se nos ha revelado que Project Playtime estrenará su segunda temporada para el 31 de mayo, es decir, exactamente en 2 días, siendo esta la actualización más grande que jamás hayamos visto antes para este videojuego, desde su salida hace ya varios meses atrás. Creo que es la actualización más esperada y que más cambios y ajustes traerá al juego, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Y aunque de momento no tengamos una chain list o una lista entera con todos los cambios y agregados, podemos suponer algunas cosas que hemos visto en teasers e incluso en un pequeño video del mapa. El juego añadirá un mapa completamente nuevo, el mapa de la forja de reciclaje o el mapa de Destroy a Toy. Una forja donde los juguetes olvidados, oxidados o destruidos se funden y se disponen para tener otros usos. Este mismo mapa se encontraba en los archivos del juego pero sin terminar, por lo que ahora finalmente veremos cómo luce este mapa en su totalidad y podremos jugarlo. Igualmente añadirán más cosméticos tematizados, entre estos una línea de skins completamente enfocada en la temática steampunk, que es esta especie de temática que combina el vapor y la industrialización con la modernidad. A su vez añadirá una línea de skins dedicada al CTR, que es este estilo de computadores y dispositivos antiguos que usaban este formato, confirmándonos un skin de estas al menos para Boxy Boo y para los jugadores. Igualmente tenemos más cosméticos destacados y confirmados, entre estos a Candy Mommy Longlegs, la cual es una versión de Mommy pero completamente hecha de dulces, siguiendo la temática de las skins de comida. Ya tenemos de momento varias skins que siguen esta temática, como es el caso de Hugo Malvavisco, Boxy Boo Almuerzo, Boxy Boo de chocolates, Mommy Longlegs pasta y ahora Mommy Longlegs de caramelo. Asimismo tenemos otras skins bastante espeluznantes, como es el caso de Boxy Boo Payaso, el cual recuerda mucho los muñecos de Jack in the Box, así como Mommy Longlegs Momia y Hugo Alberto Trent, ya que al principio creí que era una skin de momia, pero muchos lo estuvieron comparando con Groot, y la verdad es que sí parece un árbol viviente. Y ya para finalizar también tenemos un skin más para los jugadores, siendo esta una tematizada de Boogiebot, el compañero robot que ha aparecido en casi todo Poppy Playtime, pero todavía no ha tenido su momento de brillar. Este skin, como les había dicho, se había filtrado de los archivos internos del juego y pensamos que sería incluida en la temporada pasada, pasando a ser de la próxima temporada 2. Esto abre bastante la posibilidad de ver más skins tematizadas de monstruos de Poppy Playtime, algo que definitivamente sería muy bueno. Igualmente, esto no debería decirles, pero está confirmado que va a haber un skin muy interesante sobre Hugo Alberto. No puedo decir de momento de qué se trata, pero espero que estén preparados porque la skin que se viene aparentemente es una que le va a gustar muchísimo a la comunidad. Habrán otros cambios, como el del lobby, el cual aparentemente ya no será la antigua estación de tren, sino que aparentemente se amplió, conteniendo en ella varios pilares donde los jugadores podrán aprender a usarlos antes de comenzar una partida, así como un espacio con 2 salidas, el cual posiblemente dé con la estación de trenes principal, un rework significativo al lobby y prácticamente a toda la apariencia de esta actualización, por las imágenes que les estoy mostrando. También se especula que se añadirá un nuevo pilar, ya que en una de las imágenes mostradas por los desarrolladores del lobby nuevo se puede ver un pilar de color morado, color que no existe en ningún pilar del juego hasta el momento. También sabemos que se cambiarán muchísimas cosas de Project Playtime. Según palabras de los propios desarrolladores, estos me han confirmado que hay una lista enorme de cambios. Aunque de momento no me han confirmado mucho, es bastante probable que esta actualización sorprenda a más de uno por la gran cantidad de cosas que añadirán al juego. Desconozco si añadirán otro monstruo, que es lo que
que más estoy esperando de esta actualización y definitivamente espero que así se haga, pues después de tantos meses no creo que no hayan trabajado siquiera en otro monstruo, cosa que sinceramente me encantaría ver para esta temporada. Quizás sea un añadido a mitad de temporada, nadie lo sabe, solo queda esperar a que salga el tráiler y la actualización, y de esta forma podremos confirmar nuestras sospechas, pero sinceramente creo que necesito ver un nuevo monstruo, es lo que más esperamos todos después de todo, y que más llamaría la atención de esta nueva actualización. Ahora pasamos con Five Nights at Freddy's, pues aunque no lo crean, hubo bastantes noticias de la franquicia del oso esta semana, más de las que podrían imaginar. Para comenzar, ya tenemos confirmadísimo el siguiente juego de FNAF, que será Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Ya hice un video hablando al respecto, así que no hace falta profundizar mucho al respecto más allá de que el juego saldrá a finales de año. Ya esta semana probablemente haga un segundo video profundizando más en este juego sobre algunas ideas que tengo, ya que es quizá una de las propuestas más interesantes y que esperamos ver para este año sobre la saga de FNAF, así como un video de la película. Nada más quiero que me tengan paciencia porque esta semana salieron como 30 cosas seguidas. Asimismo se anunció esta semana a través de GameJolt que el día 9 de junio Matthew Lillard, actor que interpretará a William Afton en la película de FNAF, responderá muchísimas preguntas hechas por el fandom de FNAF en un directo especial. Ese día voy a estar bastante pendiente en caso de que Matthew diga algo interesante sobre la película, ya que él debe saber bastantes cosas que nosotros todavía no, y será interesante ver qué le preguntan algunos fans al siguiente William Afton que disfrutaremos ver en la cinta. Hablando de la película, se revelaron algunas fechas de estreno de algunos países de Latinoamérica. Tengo entendido que en casi toda Latinoamérica la película se estrenará, pero hay diferentes fechas establecidas, como el caso de Argentina y México, que se estrenará el 2 de noviembre, y Brasil y Paraguay, que se estrenará el 26 de octubre. Desconozco las fechas de otros países, pero asumo que el resto de países de Latinoamérica se estrenarán el 27 de octubre, al igual que muchos países del mundo. Ya dependería de cada uno de ustedes investigar exactamente en qué países se estrenará la película y a qué fecha, ya que sinceramente desconozco con exactitud, aunque no se preocupen, que lo más seguro es que esté disponible en toda la TAM. Igualmente se cree que la película tendrá doblaje al español latino. De esto se ha hablado mucho y aunque Universal Pictures Latinoamérica ya ha mostrado el teaser trailer de la película, no está confirmado que la película de FNAF tenga doblaje aún, ya que el trabajo de doblaje toma muchísimo tiempo, así que esto es algo que supongo veríamos en las siguientes semanas o meses. Ya para finalizar, se mostró la portada de la colección de la novela gráfica Volumen 4. Sinceramente es de las portadas mejor hechas para colecciones de libros y me gustó muchísimo. Y ya para finalizar vamos a hablar de algunas noticias pequeñas de otros juegos similares. Comenzamos con Hello Neighbor, pues finalmente ha salido Hello Neighbor Search and Rescue, un videojuego de realidad virtual que salió en colaboración con Steelwood Studios y Tiny Build. Como ya sabrán, Steelwood Studios se destaca principalmente en crear videojuegos de realidad virtual, siendo por esto que quizá era la mejor opción para ayudar al equipo de Tiny Build para crear este título. Asimismo, se confirmó finalmente la salida del nuevo capítulo de Rainbow Friends. Rainbow Friends es un juego de Roblox que se hizo bastante popular, y que a pesar de que hoy en día no goza de la misma fama, sí que tuvo su momento de gloria. Lo que nos interesa acá es que finalmente después de muchísimo tiempo ya tenemos confirmada la salida de este nuevo capítulo que se estrenará el 2 de junio, es decir, este mismísimo viernes. Y ya para finalizar con el video de hoy tenemos que finalmente Peak, el videojuego, recibirá peluches, tanto de Opila como de Jumbo Josh, los cuales estarán disponibles el 6 de junio. Y listo, eso sería todo por el video de hoy. Parecen pocas noticias una vez que las analizas por completo, y la verdad es que podemos decir que significativamente esta semana estuvo más calmada. Esperamos con ansias de ver qué nos traen los desarrolladores de Project Playtime, ya que la actualización sale prácticamente en nada. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.